días. Empezamos el segundo día y último de este seminario del Máster en Ciencia del Lenguaje. Le paso la palabra al antiguo coordinador y profesor emérito de la UNED, Antonio Domínguez, que será el que introduzca a nuestro primer invitado. Bien, buenos días de nuevo aquí. Bienvenidos a los presentes y a los ausentes, entre comillas, digitales, que puedan estar escuchándonos a través de estos medios maravillosos que trasladan la voz. Hoy vamos a hablar un poco de la voz, e incluso la imagen, me parece que también, aunque no sea las personas en sí mismas. Era obligado, evidentemente, en el seminario de este año, el hacerse eco de la figura del fundador, por lo menos teórico, de la lingüística como ciencia. Así consta en los anales de esta disciplina, Ferdinand de Saussure, y en concreto del libro de curso de Lingüística General, que, como saben, aunque no fue publicado por él, sí por sus discípulos, recogiendo notas de curso, etc., y que luego, con el tiempo, conocidos los manuscritos, otros escritos de Saussure, otros tipos de investigación suya, pues causaron cierto revuelo y siguen causándolo todavía. En este mes, en torno al 13, 12, me parece que era, hay un congreso importante en París sobre este acontecimiento, el centenario, que va a continuar en Suiza, me parece que es el próximo año, y me imagino que ahí saldrán probablemente a la luz tal vez nuevos inéditos, y lo que sí seguro, nuevas investigaciones sobre los presupuestos subyacentes de su propia investigación y, por supuesto, de esta disciplina. Ayer en la mesa redonda aludía de algún modo a lo que supusieron estas implicaciones, pero al mismo tiempo el corte que se produjo luego con la injerencia y la aparición de otros métodos, de otras investigaciones, en concreto la generativa y sus derivaciones a partir del 74, bueno, incluso antes con Lakoff y otros autores, la semántica generativa, hasta nuestros días con la gramática textual y otras disciplinas lingüísticas, sobre todo centradas en el nivel léxico y también en ese debate continuo que si la sintaxis tiene ya presencia semántica o no, y aunque no lo dimos a ello, pero sí se podía añadir si hay una sintaxis semántica, una semántica sintáctica, e incluso una alusión al campo del nivel semántico en el nivel fónico, del que hablaremos hoy también de una manera directa e indirecta. Y como el azar objetivo se produce de vez en cuando, pues hace unos meses me aparece don Mario Coll en el despacho, que alguien le había insinuado, no recuerdo quién, que tal vez allí podría encontrar eco a ciertas inquietudes suyas con una publicación que traía, y empezamos a hablar y salió por ahí una publicación que me acaba de decir que sale hoy, que se edita hoy, y de la que es autor, y me pidió un prólogo del que voy a leer una parte en la segunda sesión de esta mañana, y claro, que dio lugar a recordar cosas, a actualizar otras y exponer pues algo de lo que mutuamente, por su parte, yo por la mía, pensamos al respecto en la primera parte de los análisis de Saussure, que quedaron, sobre todo en España, un poco postergados, que es la anagramática. Explicaremos, para los que no sepan, en qué consiste esto. Y aquí estamos. Él ahora nos va a exponer lo que es el resultado de su investigación
sobre el Bhagavad o la Bhagavad Gita, admite los dos géneros, y yo pues matizaré algo sobre el trasfondo de lo que eso supone, ciertas líneas nada más, en una posible revisión de los fundamentos lingüísticos del curso de Lingüística General de Saussure, y nada más. Bienvenidos, y con esto pues iniciamos tu intervención. Pues muchas gracias, Antonio. Esto funciona, sí. Es para mí de verdad un verdadero placer y privilegio poder compartir con todos vosotros, en la medida en que yo soy un efecto de la UNED. Yo me licencié en la UNED, así que para mí tiene también su significado estar aquí hoy. Como muy bien acaba de decir Antonio, al cual agradezco enormemente la invitación de hoy, para mí fue un gran encuentro poder sentirme escuchado. Y voy a explicar por qué. Porque llamé un par de puertas y no se entendía lo que estaba trabajando, ¿no? Entonces me gustaría hacer un breve desarrollo, dada la limitación del tiempo. Es muy extenso el asunto, hay que tocar varios, pero voy a procurar ser lo más, si me permiten, pedagógico posible, ¿no? Saussure desarrolla una tesis que no ha encontrado mucho eco entre los lingüistas, por lo menos españoles. Aunque Jacobson la denominó intuición extraordinaria, hasta la fecha no ha sido objeto del estudio debido, por lo menos en el ámbito filológico español. Esta llamada tesis hipogramática pretende encontrar las reglas que demostrarían la existencia de un nombre criptografiado de un dios o un personaje mitológico en la poesía clásica. Saussure lo cree encontrar, por ejemplo, en el de Rerum Natura de Lucrecio, con el nombre de la diosa Afrodita. También se hallaría, por ejemplo, en la obra de Homero, con el nombre de Agamenón, etc. El nombre de Afrodita estaría diseminado, y según Saussure debería haber unas reglas que permitieran recomponer el nombre, cual cadáver de Osiris, si me permiten la metáfora. Siguiendo este planteamiento, Saussure consideraba que en los textos védicos, sobre todo, se podían encontrar estos nombres de las divinidades, de un modo oculto intencionadamente, como el del dios del fuego Agni en el Rig Veda. Con estas referencias me dediqué a investigar en la Bhagavad Gita. Es, digamos, el texto esencial en el hinduismo, es un equivalente a nuestros evangelios, por decirlo de algún modo, que está dedicado al dios Krishna. Es un diálogo entre Krishna y su devoto Arjuna, un diálogo místico, podríamos decir. Me dediqué a investigar la posible resonancia de este nombre, encontrando, para mi sorpresa, su constante invocación, una huella sonora que se iba extendiendo a lo largo del poema, como si fuera una suerte, me atrevo a decir, de fuga de Bach, donde hay un tema principal que va permitiendo múltiples variantes y luego se va cerrando. El presente texto que estoy exponiendo es a la vez una tesis para demostrar una intencionalidad política de sincretismo religioso que hoy precisamente ve la luz, lo cual considero particularmente auspicioso. No voy a entrar ahí, no es el momento para ello. Mientras Ferdinand de Saussure dictaba el conocido curso de Lingüística General entre 1906 y 1909, a su vez se hallaba profunda, casi podríamos decir obsesivamente, entregado al estudio y desarrollo de su teoría del llamado hipograma, aunque inicialmente lo llamara de distintas formas, polifonía, anagrama, logograma. Su febril, me atrevería a decir, investigación anagramática se concentra sobre todo entre estas fechas, 1906-1909, parece ser que llega a 1911, dando cuenta de ella a lo largo de 117 cuadernos guardados en la Biblioteca de Ginebra.
El curso de Lingüística General verá la luz en 1916 gracias, como sabemos, a los oficios de Millet y Ballí. Sin embargo, los estudios anagramáticos aparecerán más de 50 años después. Es pues muy pertinente, creo yo, puesto que se cumple el centenario de la publicación del curso, hacer alusión a este SOSIR. En 1964 causa una gran conmoción en los círculos filológicos la publicación de un artículo en la revista Mercure. Sin embargo, no serán editados en su totalidad. Luego, en 1971, Starobinsky publicará un libro, Las palabras bajo las palabras, sería la traducción, donde hace un desarrollo más detenido de la tesis sosiriana. Aunque Jacobson la denominó intuición extraordinaria, no ha sido objeto, como repito, del estudio que merece, salvando alguna tesis, como la del profesor Raúl Rodríguez, aunque en dicha tesis no se incursiona en los textos védicos, que debo resaltar es a lo que más dedica su atención Saussure. De los 117 Cahiers, 26 son dedicados a los Vedas, y no hay que olvidar que él mismo era un gran sánscritista. Su tesis doctoral es sobre el genitivo absoluto en sánscrito. Y esto yo creo que es algo a resaltar. Aunque, como digo, no se incursiona en los textos védicos, sirve de introducción a dicho concepto que bien destaca el profesor don Antonio Rodríguez Rey. Don Miguel Rey. Los anagramas replantean incluso las bases científicas del lenguaje, en lo concerniente a la doble articulación y a la función morfemática de la sílaba, cuya constitución rechaza la del fonema aislado del sentido. Es decir, esto es un asunto a tener en cuenta. Y tal vez exista también una función anagramática en las redes neuronales. Lo cito de su texto El grama poético, germen precientífico del lenguaje. Esta llamada tesis hipogramática pretende encontrar las reglas que demostrarían la existencia de un nombre, de un dios, en la mayoría de los poetas clásicos, y en especial en la literatura védica, que funcionarían como una palabra tema. Siguiendo este planteamiento, Saussure consideraba que en dichos textos védicos, sobre todo, se podrían encontrar estos nombres de un modo oculto, evidentemente. Pero empecemos por la pregunta básica. ¿Qué es un anagrama? Me gustaría ahora hacer una proyección del PowerPoint. Tienes que ir allí, entonces. Tengo que ir allí. Mejor ahí, sí. Disculpadme, ¿podría alguien echarme una mano con el pendrive que debía estar? Bueno, mientras don Mario mira el modo de conectarse, A ver, aquí. podemos aludir al tema del anagrama. Imagino que lo conocerán la mayoría de los estudiantes, pero como su nombre indica, pues es como una recurrencia o una vuelta de la huella del sonido a una articulación previa del mismo y por lo tanto también donde se manifiesta, bien sea en el esema, bien sea, la palabra en general, en un sintagma, etcétera.
Creo que ya está, ¿no? Sí. Y casualmente me gusta, porque he seleccionado bastantes ejemplos para dar una idea del concepto de anagrama, porque Saussure da un salto cualitativo. Él mismo usa el concepto de anagrama para luego hablar de hipograma, y es lo que quería explicar brevemente. En estos versos de Baudelaire, Je sentis ma gorge serrée par la mente de l'hystérie, podemos ver cómo aparece anagramatizado el mismo nombre de histeria. El primer anagrama en la cultura occidental, tal como nos ha llegado, lo tenemos, por ejemplo, en Apomelitos, dulce como la miel, y el de su mujer y hermana Arsione, vemos como Ion Eras, Violeta de Eras, es anagramatizado. En el barroco tenemos ejemplos de lo que podrían ser llamados anagramas imperfectos, como Lope de Vega, gustaba este tipo de juegos, el Pastor Salicio en Garcilaso, etc. No me voy a... quería simplemente hacer una alusión al recorrido anagramático, incluso lo que sería el palíndromo, que es parte de la familia del anagrama, la pregunta de Pilato, quid es veritas, que es la verdad, si lo leemos al revés, es vir qui hades, es el hombre que tienes delante. En fin, hay múltiples ejemplos de la realidad anagramática. La palabra jesuita podría darnos sevitia, sevicia o crueldad. T.S. Eliot llamará el escritor Auden, con bastante, digamos, animadversión, lo llamará toilets. Tenemos aquí distintos ejemplos. Galileo era muy habitual el comunicarse a través del anagrama, los descubrimientos que realizaban. Dado la peligrosidad del momento que vivían, comunica a Kepler el descubrimiento de Saturno, ¿no? Vemos cómo aparece salve un vistinem geminatum martia proles, ¿no? Se puede anagramatizar Saturno, aunque inicialmente Kepler entendió que se refería a 2 satélites. Otro tanto podemos seguir viendo que... Bien. Sin embargo, el anagrama no es una simple aliteración, como podríamos ver en la poesía de San Juan, en la Soledad Sonora o los otros con presura. En fin, quería poner unos ejemplos de anagrama. Me ha parecido oportuna esta enumeración porque, como decía antes, el hipograma que Saussure descubre es diferente al de anagrama, ya conocido por la retórica y la poesía. Y aunque participa esencialmente tanto del fundamento anagramático como de la literación poética, es otra cosa. Así dice Saussure: la literación busca solo marcar un ritmo fónico con los inicios de las palabras semejantes y no implica que el poeta se aplique a un análisis fónico en toda su extensión. La textura fónica y léxica constituyen las reglas del anagrama. De hecho, muchos filólogos no han podido ir más allá de ver un simple juego aliterativo en la idea de Saussure. Cito de nuevo al profesor aquí presente, don Antonio Domínguez Rey: la anagramática expone el carácter autónomo del significante en un ámbito de resonancia simbólica. Bien, este conocimiento de la realidad anagramática también está entre los cabalistas. Recuerdo a Gershon Scholem al respecto, que dice: esta concepción profundamente naturalista de la esencia original de la Torá nos recuerda en parte la teoría atómica de Demócrito. Es sabido que el concepto griego estoigeion posee el doble significado de letra y elemento átomo.
Cuando Aristóteles escribe la siguiente afirmación, son las mismas letras aquellas de donde proceden la tragedia y la comedia, lo que hace en este pasaje no es solo seguir tejiendo en el pensamiento de Demócrito, sino expresar el principio que retornará más tarde en la teoría cabalística sobre la Torá. Cito a Scholem: las mismas letras reproducen en sus diferentes combinaciones los diferentes aspectos del mundo. Evidentemente creo que hay algo más que un simple pasatiempo, ¿no? ¿Y dónde empieza todo? Empieza aquí, en este epitafio. Cornelius Lucius Scipio Barbatus noivot patre prognatus fortis vir sapiensque quoius forma virtutei parisma fuit consol censora idillis parisma fuit Taurasia cisauma samnio cepit subigit omne lucanan obsidesque abducit. He marcado en rojo, se ve bien, lo que compondría, según Saussure, el anagrama de Scipio, o Escipión. Y así el verso Taurasia cisauma samnio sería anagramático. La traducción vendría a ser, sobre todo desde Taurasia, conquista, Taurasia y cisauma en el samnio, subigit omne lucanan, somete toda la Lucania y toma rehenes, obsidesque abducit. Es la traducción de un verso saturnio. Dejando de lado las complejidades acentuales para la crítica filológica, hay que decir que Saussure establece su ley de emparejamiento o couple son, esta es la traducción, a partir de estos versos. Estos son versos, digamos, inaugurales. Y así quiere ver un acoplamiento de letras emparejadas. Quiere detectar en estos versos una estricta ley de compensación de fonemas, que cada fonema aparecería un par de veces en un verso. Por ejemplo, en el último verso, subigit omne lucanan obsidesque abducit, se debería repetir cada sonido 2 veces. El sonido uc, el sonido d, b y así siguiendo. Saussure, para cerrar esta ley, habla de una ley de residuos correspondidos o no. En este caso, sería la P de Obsides que se correspondería con la P de Kepik del verso anterior. Es decir, él trata de hacer coincidir, de emparejar los sonidos y cuando uno no le cuadra, pues lo sitúa en el verso siguiente. Bien, esta ley de emparejamiento le lleva a escribir, es raro que se pueda llegar al apareamiento absoluto, pero es ya una gran exigencia esperar que todas las palabras estén combinadas de tal manera. Ahora bien, fíjense en el nivel de exigencia, ya que usa el mismo esta palabra. Ese sería, como hemos dicho, un ejemplo a partir del verso anagramático, pero que implicaría en fin, sería, desde mi punto de vista, monstruoso crear poesía sometiéndose a su vez a una regla de acoplamiento, ¿no? Por eso él va evolucionando o va cambiando en el desarrollo de su pensamiento y llega a la cuestión de los dífonos. Abandonará esta ley del emparejamiento por otra más flexible, que es la de los dífonos y trífonos, aunque también de gran encorsetamiento. Este es un ejemplo de recorrido anagramático del nombre de Príamo. En el canto segundo de la Eneida se repetiría sistemáticamente, está marcado en rojo, las huellas del nombre de Príamo. No me voy a extender en ello porque nos convoca la Bhagavad Gita. Ese es un ejemplo de Agamenón, que él encuentra en Homero. Bien. Él llega a la regla de los, bueno, o lo que él
pretende reglamentar, que es la regla de los dífonos. Se trata de repetir en medio de una palabra los grupos de dos elementos sembrándose a lo largo de un verso o dos la palabra tomada por tema. Está ya elaborando la tesis de los dífonos. Por ejemplo, si tomamos Vergilius, por hipograma se podría descomponer así. Bien, aquí es donde él da el salto cualitativo respecto al anagrama. Si el anagrama sería un intercambio en el orden de las letras, el cambio cualitativo que constituye el hipograma sería el dífono. Harían falta dos sonidos para constituir la palabra tema inicial. Escribe Starobinsky: para Saussure, el anagrama poético es un artificio absolutamente consciente por parte del versificador. El anagrama es su base más radical y no un juego accesorio de versificación. No es una transposición de letras sin más. El poeta pondría en acción en la composición del verso el material fónico provisto por una palabra tema. El hipograma es la preocupación constante del escritor, una preocupación fuera de la cual no se cree con derecho a escribir una sola línea. Por ejemplo, como decía antes, Afrodita en el caso de Lucrecio, Escipión o Agamenón. Bien, estamos ante un Saussure en una fase eufórica. Está entusiasmado con su gran intuición y se ha lanzado sobre los textos latinos. En concreto, hay unos versos de Marcial, que voy a volver, aquí están, en uno de sus epigramas y unos fragmentos del canto segundo de la Eneida, que hemos hablado hace un rato, en donde se trata de reconstruir Príamo, que le llevan a escribir a Millet en el verano de 1906 lo siguiente: Eureka, creo que he descubierto el secreto de la poesía de los antiguos. ¿Y cuáles son estos versos que encuentra en Marcial? La traducción, pondrás el desorden en las líneas y ya no volará más entera la letra, con solo que destruyas uno de los pájaros de Palamedes. El significado oculto del texto alude a un personaje mítico, Palamedes, al que se atribuye la creación de varias letras del alfabeto griego, y una de ellas es la Y, que fue inspirada al contemplar el vuelo de una bandada de pájaros en dicha forma. Por eso Marcial alude a la creación de otra letra, que sería la V, al destruir la punta que formaría la Y en forma de pájaro. Parece ser que esto le dio la pista. Aquí podemos ver, ¿no?, cómo se va produciendo el sonido de pri, ¿no?, sobre todo la primera huella de P, en fin. En Carta a Ballí insiste en que el anagrama no puede ser confundido con un artículo gráfico. Su prueba definitiva vendría por la escucha del texto leído en voz alta, de manera que la oreja dirá su palabra y en la mayor parte de los casos declarará que ha recibido una impresión de conjunto. Esto es importante, creo, una impresión de conjunto, invocando, recordando, en efecto, el nombre o la palabra que es causa de ella y que domina ordinariamente el pasaje. Dice textualmente en Carta a Ballí: no he llegado de golpe, pero he llegado. De todas las cosas que te acabo de exponer, la que tengo por más absolutamente cierta ahora es que los textos enteros de los poemas homéricos reposan sobre una ley secreta, según la cual la repetición de vocales y de consonantes se da en número absolutamente fijo según una palabra tema. Una palabra tema observada de verso a verso con una admirable y total precisión. Se podría afirmar que el entero texto homérico no es más que un continuo anagrama.
deslizándose sobre él la o las palabras tema que se renuevan cada 2 versos o cada 2 versos, etc. Luego, se trata de un mundo fónico y no gráfico. Este es un salto cualitativo importante en la investigación. Se trata de escuchar, no tanto de encontrar en textos leídos. Y esto es lo que le llevará a los Vedas y a la tradición oral germánica. Por eso le agradece a Ballí, en carta de julio de 1906, una carta larguísima de 16 folios, el envío del Rig Veda, y llega a la conclusión de que la poesía védica está tapizada literalmente de anagramas. De hecho, dedicará, como he dicho antes, 26 cuadernos a los himnos védicos. Pero, esto me parece interesante, le pide a Millet que sea controlador de sus ideas, ya que al que tiene la idea le resulta casi imposible saber si es víctima de una ilusión o si hay algo de verdad en la base de su idea, o si no hay sino verdad a medias. Se trasluce su propia duda o inseguridad al respecto. Quiero resaltar que en ningún momento ni Millet ni Ballí muestran entusiasmo por los descubrimientos del maestro, aunque colaboran. Se producen largos silencios en la correspondencia y va elaborando las leyes que le darán juego. El anagrama siempre se moverá con monófonos y el cambio cualitativo lo constituiría el hipograma con el dífono. Aquí voy a ir acercándome ya a lo que nos convoca, que es el hipograma Krishna en la Bhagavad Gita. Yo he rescatado los dífonos KR o KS, buscando la N o la Sha. Ahora haré una muestra de las grafías. Voy a resumir brevemente porque si no el tiempo... El dífono, a ver, son reglas muy laxas, evidentemente. Sería, en el interior de la palabra se anexarían a 2 sonidos, uno inicial o al final. Por ejemplo, en PRI, siendo RI el centro, el dífono en el interior de la palabra se anexa la letra final o la letra inicial. Si el dífono es inicial, se anexa la letra interior y así siguiendo. Es decir, el dífono puede estar en el centro, puede estar al final, puede estar al principio y conectarse con un monófono. Es decir, todo, digamos, el verso podría estar anagramatizado. Traigo aquí algunos ejemplos de un texto de Séneca que rescata Starobinsky. Donde se rescatarían. Bien. En base a lo visto, podríamos definir el hipograma como la diseminación fonética del nombre de un dios o personaje principal a lo largo de un texto, teniendo como base referencial la estructura del dífono. Esto es, 2 fonemas que han de correlacionarse con un monófono a fin de recomponer dicho nombre. Dada la densidad de toda esta temática, quiero referirme a la importancia que tiene el sonido en la cultura hindú. De hecho, la creación partiría de la palabra, de Vak, el sonido primordial o pranava, el Om, y los sutras están repletos de alusiones a la importancia del sonido. De ahí que creo sea pertinente rescatar la importancia fonética de un texto como la Bhagavad Gita. No voy a entrar en todo un desarrollo sobre hinduismo, pero sí comentar que Krishna es el 8º avatar de Vishnu, es muy querido y hay una gran literatura al respecto.
quiero rescatar la gran importancia de los trucos mnemotécnicos para la memorización, de tal modo que el propio hipograma podría ser visto como un apoyo mnemotécnico. Bien, creo que se ve bien las marcas. He resaltado la K, la Na y la Sha. Luego, aquí hay dos consonantes aglutinadas, el sonido Kra y el sonido Ksha. ¿Se ve bien desde ahí? Bien, ese sería digamos, el primer shloka, o los dos primeros versos de la Bhagavad Gita. Y podemos ir siguiendo, he marcado los sonidos dífonos, como pueden ver aquí, Dharma Kshetre es una consonante aglutinada que reproduce los dífonos KS, Kuru Kshetre, aquí tendríamos un monófono aislado, nuevamente el dífono Kshe, Samaveta Yuyutsavaha, Mamakaha, Pandasvachaiva, Kima Kurvata Sanya. Son, como en nuestra épica, 16 sílabas, se dividirían en 8 golpes silábicos, llamados padas, bueno, no voy a entrar ahí, pero podemos ir viendo cómo en el primer verso los dífonos del nombre del Dios ya están establecidos, ¿no? Ritarastra, Uvacha, Dharma Kshetre, Kurukshetra, Samaveta Yusavaha, Mamakaha Vantajva, Kima Kurvata Sanya. En el campo del Dharma, en el campo del deber, ¿qué hicieron mis propios hijos? En ese momento el rey ciego Ritargastra situó, contextualizo rápidamente, le está preguntando a su consejero Sanjay qué está ocurriendo en el campo de batalla. Entonces Sanjay tiene poderes paranormales, digamos, y le cuenta toda la disposición de la batalla. En el capítulo he dejado arriba, pueden ver arriba de la pantalla, me mantengo porque yo sé que son grafías desconocidas, el nombre de Krishna, ¿no? Acá la virgulilla, medio, esta C que hay debajo sería el sonido Ra, la líquida, Krishna. Tenemos también ahora explicaré una cosa que me parece muy importante, es todos los shlokas iniciales, todos menos 2, el capítulo 15 y 16, lo cual refuerza la tesis hipogramática de Saussure, reproducen el nombre diseminado del Dios. En este capítulo segundo tenemos Sanjay Uvacha, o sea, Sanjay dijo, Tan tata kripaya vistamas ruparna kuleksanam, visidantamidam vakyamuvacham madhusudanaha. Vamos viendo, ¿no? Es el primer kri, aunque se escribe de modo distinto, aparece ahí una especie digamos, de palito, es el mismo sonido, es kri, ¿no? Y se va reproduciendo en el inicio del primer capítulo lo mismo. Podemos ver cómo se va reproduciendo el sonido, sobre todo en el segundo verso, si nos fijamos, Tat kim karmani gore mam niyoyasi keshava. Keshava, por cierto, es un epíteto épico, quiere decir el de los largos cabellos. Se usa muchísimos epítetos en los que la primera letra es la K. Elige principalmente ese tipo de epítetos, a pesar de que hay hasta 108, lo cual implica una intencionalidad. He cogido algunos versos aleatorios, nuevamente podemos ver cómo se va reproduciendo, ¿no? Aquí, Pakrite guna samudaha sayante guna karmasu. Tatakri svide man. Se va reproduciendo.
el sonido. Este, por ejemplo, está perfectamente salpicado. Es el capítulo 4, y vamos viendo el seguimiento. Evanyatva krit tam karma purvairapi mumuksuvihi. El dífono xa se repite aquí. Debajo kuru karmaiva tasmatuam purvahi purvataran kritam. ¿No? Este está perfectamente salpicado. Kim karma, kima karmeti kavayopiatra mohitaha, tatte karma paravakshyami, nuevamente el dífono, yagnadva mokshyase, ¿no? Se ve, abajo hay dos dífonos y luego los monófonos, ¿no? En el primer verso. ¿Qué acción, qué sin acción, ¿no? Un diálogo sobre la pertinencia de actuar o no actuar. Nuevamente, podemos ver cómo está perfectamente salpicado este primer esloka del capítulo 4. Además, esto, Saussure insiste en ello. Los primeros versos de cualquier texto deben aludir al nombre diseminado del Dios, y es evidente que en esos primeros versos siempre aparece, ¿no? Karma kyarma yaha pasya de karmani cha karma yaha sabudimanus yesu sayuktaha kri. Lo vemos ahí, creo que lo pueden apreciar. Krishna karma krit. Y termina nuevamente con el dífono. Y ahora, para no incidir demasiado en ello, quiero marcar... Bien, esto me parece crucial para demostrar la intencionalidad del hipograma. Es el principio del capítulo 16. El principio del capítulo 16, yo sé que hay que familiarizarse con las grafías, no hay ni una sola huella sonora de Krishna. Ni una. Si vamos siguiendo, Abhayam, Sata, no rescatamos ninguna K, ninguna Sha, ninguna Na. En el segundo verso tampoco. No hay absolutamente nada. Es como si hubiera huido del texto. Teniendo en cuenta que es una enumeración lo que está teniendo lugar aquí, habla del perfecto yogi, que no debe tener miedo, que debe ser puro de corazón, que debe mantenerse concentrado en la práctica del yoga, que debe ser generoso, que debe ser autocontenido, que debe ser austero, que debe estudiar las escrituras, que debe ser recto. Es decir, es una enumeración muy amplia. Sería muy fácil para el kavi o autor haber buscado un sinónimo, con mucha facilidad, donde hubiera resonado el nombre de Krishna. Y no aparece. No hay absolutamente, ya no solamente la K, ahí arriba lo podemos ver, la K, no aparece la Sha, no aparece la Na. Es como si la ausencia marcara más, a partir de la ausencia, la huella del propio texto. Esto me llevó un tiempo de investigación. ¿Por qué en el capítulo 16 no aparece Krishna? La razón es la importancia del número 16 en el hinduismo. 16 son los rituales o ritos de paso desde el vientre hasta que muere de un hindú. Esto tiene una implicación muy importante. Sería muy extenso hablar de la numerología, la importancia de la numerología. Y este texto, la Bhagavad Gita, es un texto rupturista, rompe con la tradición védica de encorsetamiento, de rituales, de sacrificios, para pasar a la devoción, al hombre que mediante la oración y la devoción se pone en contacto con la divinidad. Es decir, es un texto rupturista.
Entonces, aquí hay un guiño, un respeto a la tradición, no mencionando a Krishna. Sería exhaustivo entrar en cuestiones de orden filosófico ahora. Esto me llevó al planteamiento de una tesis sobre la autoría y el contexto en que fue hecho el vertido textual. Pero no cabe duda de que esto es intencionado. Es decir, está tapizado literalmente, anagramatizado el nombre de Krishna y desaparece radicalmente al principio del capítulo 16. Bien, este verso me parece crucial. Espero que se pueda apreciar ahí. Debajo está marcado en amarillo Harishikesha Pritakeshini Sudana. Bien, si nos fijamos en Harishikesha, que es el señor de los sentidos, sería el epíteto épico, como nosotros en nuestro poema El Miocid, ¿no? el de la barba florida. Luego tendríamos aquí, pues igual que en nuestra épica, una cláusula oracional, el que buena hora cinchó espada, pues aquí sería el destructor del demonio Keshi. Y vamos viendo, ¿no? Hari, la Kesha, ¿no? Cómo resuena para pasar aquí a Pritak. Además, por si hay dudas, se produce un fenómeno que se da en sánscrito, que es la unión de los sonidos, se llama Sandhi. Dos K se reduplican aquí, que es el sonido inicial de Krishna, ¿no? Pritakeshini Sudana. Aquí está clara la hipogramatización del nombre. Curiosamente, y eso debo señalarlo, es el último capítulo. Antes hablaba de la fuga de Bach, ¿no? Es decir, son 18 capítulos. Debo recordar, para potenciar la ausencia en el capítulo 16, la importancia de la numerología, insisto, son 18 porque el 9 es un número muy sagrado en el hinduismo, 1 más 8 son 9, igual que son 18 capítulos, son 18 los apartados en que está dividido el Mahabharata, porque suma 9. 9 es un número que multiplicado por cualquier otro número siempre va a dar 9. Entonces, 108 es un número sagrado, 108 son los nombres de cualquier divinidad, 108 es los nombres que recibe la ciudad sagrada de Benares, etc. Dada la importancia en la relación con los números, creo que no dan puntada sin hilo, por así decirlo, y curiosamente el último capítulo, que es el 18, aparece en el inicio perfectamente hipogramatizado. Y además, por doble cuenta, ¿no? Harishikesha Pritakeshini Sudana. En fin, me gustaría oír oírlo cantado propiamente, a ver si podemos. Una vez que nos hemos familiarizado con la grafía, ¿no? Vemos. Aquí está. Bueno, es entrar en este enlace. A ver, sería tan amable de... Tendrás que copiarlo y llevarlo. Pero te lo dejan abierto. A ver, disculpa. No, lo habéis cerrado. Ahí está. ¿El primero? Sí, el primero. Muchas gracias. Y ahora debería escucharse. धृतराष्ट्र उवाच
Dharmakshetre Kurukshetre Samavetaayuyutsavah Mamakah Pandavaschaiva Kimakurvata Sanjaya. Voy a ponerlo otra vez. Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samavetaayuyutsavah Mamakah Pandavaschaiva Kimakurvata Sanjaya. A ver, ahora que ya estamos familiarizados con el sonido, podemos escuchar, observar cómo hay un apoyo en el seguimiento del nombre de Krishna partiendo de los dífonos y monófonos. Lo voy a poner otra vez. Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samavetaayuyutsavah Mamakah Pandavaschaiva Kimakurvata Sanjaya. Ahora se escucha de otro modo. Bien. ¿Cómo vamos de tiempo? A modo de conclusión, el hipograma sería una intencionalidad consciente, porque la pregunta sigue ahí. Es una intencionalidad por parte de unos kavis o poetas, o sería una simple combinación aleatoria de sonidos propios del automatón propio de la lengua. Me atrevo a dar una respuesta que es dos respuestas, sí y no. Habría un hipograma que obedecería a una intencionalidad creadora del modo como acabamos de ver y creo que demostrar. Yo creo que en la Bhagavad Gita sí se daría esta intencionalidad, pero no en toda creación poética clásica, como llega a plantearse Saussure. Lo digo con todos mis respetos a su figura, pero plantear la hipogramatización de toda la poesía clásica me parece cuando menos excesivo. Lo que sí creo es que debido a la propia naturaleza de ciertas lenguas, esta intencionalidad hipogramática sería más factible. Ahora bien, ello no es impedimento ni contradictorio con que la propia estructura de una lengua propicie, sin intencionalidad alguna consciente, combinaciones aleatorias que permitirían leerse e interpretarse en clave hipogramática, pero por pura combinación estadística. Es como si yo trato de encontrar en un artículo del País el nombre de Teresa o de Juan. Podría darse la combinación en una separación de dífonos y fonos. En mi opinión, Saussure vivió el encuentro con lo que llamó hipograma como un encuentro, o bien, es mi opinión, con el inconsciente, con un real en el sentido lacaniano del término, es decir, algo que no se puede acabar de simbolizar. De hecho, trató de sistematizar sus leyes durante 3 años largos, no llegando, lógicamente, a conclusiones definitivas. Él no llega a conclusiones definitivas, quizás por eso él no tuvo interés en que se publicara su investigación y durmió durante 50 años. Quizás debido a su intento de absolutización, no se puede atrapar, no se puede simbolizar del todo lo real. Recordemos esa correspondencia con Millet, que proclamaba entusiasmado haber encontrado las leyes sobre las que residía la poesía de los antiguos, o que toda la poesía homérica se hallaba hipogramatizada. Es decir, Saussure desarrolla, lo digo con mucho cariño, un delirio. Erudito, sí, pero delirio al fin y al cabo. Desde una privilegiada relación con el significante y con las lenguas que conoce. Estableciendo una analogía para pensarlo, es como si un material extraordinariamente dúctil y maleable permitiera, por la sola acción de agentes naturales como el viento o el agua, presentar formas caprichosas que permitieran posteriormente lecturas con cierto sentido. Pasa en las morfologías kársticas, en La ciudad encantada, por ejemplo,
la erosión del viento facilita una lectura en esas rocas. Uno puede ver cabezas, puede ver buques, ¿no? Pero evidentemente el material puede padecer también la acción moldeadora del hombre. Pero expresar como axioma contundente que toda forma azarosa corresponde a una mano intencionada, a mi parecer, es cuando menos excesivo. Esta propia capacidad de la materia, que es la lengua, estaría encerrada en ella. Al ser la lengua un ser vivo y sometido a las consecuencias de un automatón, participaría de estas características. Ciertas lenguas operarían del mismo modo. Está claro que el lenguaje poético es el más susceptible para el azar hipogramático, dado que las aliteraciones, repeticiones, rimas y demás figuras retóricas facilitan esta dimensión hipogramática por excelencia. Los antiguos kavis o poetas hindúes debieron conocer esta dimensión del hipograma, y de ahí el interés de Saussure en los himnos védicos y su utilización, creo yo, en la Bhagavad Gita. Es más que probable que los antiguos escuchantes védicos sí reconocieran esta dimensión fónica del nombre del Dios, y con más fuerza al no existir aún la escritura. No hay que olvidar que todo esto proviene de una tradición oral, de siglos. Los vertidos textuales siguen siendo motivo de discusión. La Bhagavad Gita se sitúa a lo largo de un espacio de 1000 años y todavía nadie está de acuerdo en qué momento se puede situar el vertido textual. Es pertinente, pues, cerrar este recorrido con las palabras, creo, de aquellas de Lacan, que se podrían resumir como ¿quiénes somos nosotros para negar la existencia de los dioses de los antiguos? Lo que pasa es que nosotros ya no los escuchamos. Y cito textualmente: los antiguos reconocían toda índole de cosas y en ocasiones mensajes de los dioses. ¿Y por qué habrían de estar equivocados? Algo hacían ellos con esos mensajes de los dioses. No hay que excluir que esos mensajes sigan allí. Lo que pasa es que a nosotros nos da igual. A nosotros nos interesa el tejido que envuelve a estos mensajes, la red donde eventualmente algo queda prendido. Tal vez la voz de los dioses se hace oír, pero desde hace mucho tiempo nuestros oídos han vuelto en lo que a ellos respecta a su estado originario. Todos sabemos que están hechos para no oír. Pues muchas gracias por la atención prestada. Espero haber sido clarificador. No es fácil abrochar todos los elementos que aquí hay en juego. Y bueno, pues si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Disculpen un poco la falta de pericia, pero es la primera vez que estaba en esta mesa. Bien, muchas gracias, don Mario. El comentario, como está previsto, un coloquio al final, si es que nos queda energía para ello, pues casi lo dejamos. Porque voy a incidir un poco sobre lo mismo, a no ser que ustedes quieran preguntar ya directamente. Esperamos a tu exposición. Pues continúa. Yo quisiera preguntar o plantearle algo a Mario. Gracias. Felicidades, Mario, por la conferencia. Verdaderamente impresionante. A mí me parece que el hecho que me resulta muy curioso es que un lingüista, ¿no?, un lingüista como Saussure, rompe precisamente con toda la lógica lingüística, ¿no? Es decir, la referencia, por ejemplo, del nombre propio al referente, ¿no?, al objeto. Da la impresión como que se traslada desde el campo del lenguaje al campo, vamos a decir, de la escritura y de la letra, ¿no? Él escucha en los poemas la letra. Porque es capaz de escuchar esa letra, es capaz luego de ver todo ahí esparcido el nombre propio en los poemas. Es decir, tengo la impresión como que el objeto de referencia, ¿no?,
está totalmente caído, precisamente porque está en el campo de la escritura, en el campo de la letra. Él es capaz de situarse con las marcas, en las marcas y en el nombre. Es decir, el nombre no nombra al objeto de referencia, sino que el nombre nombra al trazo, a la marca, a la letra, y la letra traza al nombre. Es decir, se sitúa en un campo de escritura más que en un campo de lenguaje, y esto es muy curioso dentro de un lingüista, ¿no?, que tendría que tratar de encontrar el signo lingüístico dentro del significante y el significado, es decir, significante refiriéndose al significado, pero sin embargo rompe con toda esa lógica, ¿no? Claro, es que ahí está lo que a mí me parece fascinante, porque tenemos que invertir el algoritmo de significado barra significante y priorizar el significante. Lo que tú estás comentando, a ver, por un lado tendríamos la linealidad del signo, ¿no? La secuencia temporal, ya sabemos, clásica, de ningún sonido puede ocupar el lugar de otro sonido, y eso implica una lectura sintagmática. Pero claro, si tenemos en cuenta esta cuestión de lo anagramática, habría que admitir una doble lectura, es decir, sobre el mismo texto podría haber dos lecturas, la de la letra como estructura localizada del significante, y luego esos sonidos que evocan, ¿no?, que se fugan y que van contando otra cosa. A ver, yo humildemente tengo que reconocer que me faltan muchos conocimientos también de sánscrito para profundizar más, pero yo creo que el hecho de que él fuera un gran sánscritista, no hay que olvidarlo, y que él incluso asista a algún congreso, pero queda en un segundo plano en Suiza, que su tesis doctoral, a pesar de tener la fobia que tenía a la escritura, como él mismo reconoce, sobre el genitivo absoluto en sánscrito, él hizo una memoria sobre las vocales en el indoeuropeo. Mi opinión es que él debía vivir una contradicción entre ese curso de lingüística general por la mañana y algo que pasaba con la fonética, con el sonido, como sánscritista que era, que se daba en el sánscrito, ¿no? Y que rompía o de algún modo hacía tambalear o replantear o comprometer la teoría de la linealidad del significante. Porque claro, aquí tú estás trayendo también la pregunta por el sujeto. ¿Cuál es el sujeto del enunciado y de la enunciación? ¿A quién se dirige ese texto? ¿Quién realiza ese texto? Y bueno, eso yo creo que va creando una magia que por eso es el texto más comentado, traducido y versionado en toda la cultura hindú. O sea, se produce un efecto ahí, ¿no? Pero habría que pensar en esas dobles lecturas, ¿no?, de la sintagmática lineal y la de las huellas que van produciendo unas conexiones determinadas, ¿no? En fin. Bueno, pues de verdad muchas gracias por la atención, y ya digo que hoy aparece un libro sobre esta investigación, el hipograma Krishna y el otro Sosir, así que para mí es muy auspicioso haber hablado hoy aquí compartido estas reflexiones con todos vosotros. Gracias. Muchas gracias de nuevo.